Pues bien, buenas tardes para todos. Muy bienvenidos a esta actividad. Doctor Fernando Reimers, agradecemos su disponibilidad por estar con nosotros. Reconozco la presencia de la profesora María de los Ángeles Muñiz, vicepresidenta asociada a Asuntos Académicos, y que estará con nosotros. A los miembros de la facultad que estén presentes, estudiantes e invitados todos, muy bienvenidos a esta actividad esta tarde, en la cual el doctor Fernando Reimers nos estará presentando educación para la ciudadanía global. Como todas nuestras actividades, siempre comenzamos poniéndolas en la presencia de nuestro Padre, así que voy a pedirle al compañero Joel Vélez que nos dé una bienvenida y que nos ponga en presencia del Padre. Muchas gracias, doctor Mónico Sanabria. Bienvenidos sean todos y todas a esta actividad, a esta conferencia de educación para la ciudadanía global con el doctor Fernando Reimers, a quien le agradecemos nuevamente su disponibilidad para acompañarnos. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales le agradecemos que nos acompañen esta tarde. Esperamos tener una muy buena y enriquecedora conferencia. Les motivo a orar con la oración para realizar antes de dar inicio al estudio de Santo Tomás de Aquino, patrono de las universidades católicas. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de nuestra inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de nosotros la doble oscuridad en que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que eres y haces elocuente la lengua de los niños, educa también la nuestra e infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, que así sea, y que esté con nosotros la presencia del Padre en esta tarde. Antes de dar inicio, quiero indicar que este evento estará siendo grabado para ser transmitido en nuestro canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Antes de dar inicio, me gustaría que la profesora Muñiz diera un saludo y una bienvenida a nosotros aquí a la audiencia. Gracias. Buenas tardes. En nombre de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y de nuestro vicepresidente, el doctor Leandro Colón Alicea, quiero darle la bienvenida a la facultad, a los estudiantes y a nuestro distinguido invitado, el doctor Fernando Reimers. Felicito al Colegio de Educación y a la Oficina de Relaciones Internacionales por las gestiones que hicieron a través de uno de nuestros estudiantes, ¿verdad?, para poder contactar al doctor Reimers. Es un honor para nosotros, doctor, que usted esté aquí en esta tarde. Yo también pertenezco al Colegio de Educación, soy estudiante graduada del Colegio de Educación, así que para mí es doble honor tenerlo, no solamente como parte de la vicepresidencia, sino también como estudiante, escucharlo en esta tarde. Así que quiero agradecerle que esté con nosotros. Yo sé que la actividad va a ser muy productiva y de gran provecho para todos nuestros estudiantes y para toda esta facultad que también está conectada, que veo por aquí a muchos de nuestros profesores y a la decana del Colegio de Educación, la profesora Ana Báez, que está también conectada aquí. Así que no les quito más tiempo y bienvenido. Gracias, profesora Muñiz. Me gustaría también que la decana del colegio nos diera unas palabras, nos presentara unas palabras también y un saludo para el distinguido conferenciante. Claro que sí. Buenas tardes a todos y un saludo, ¿verdad?, muy especial a todos los presentes en esta actividad
Es un placer para el Colegio de Educación, en especial para la Escuela Graduada de Educación, tener esta tarde al doctor Fernando Reimers, quien estará a cargo de ofrecernos la conferencia Una educación para la ciudadanía global. En esta tarde tenemos el privilegio de contar, ¿verdad?, con el doctor Reimers, quien es un experto en el campo de la educación global y que cuenta con una vasta experiencia en investigaciones y trabajos que permiten comprender mejor cómo educar a los niños y a los jóvenes y que estos puedan prosperar en este siglo en que vivimos. Bienvenido, doctor Reimers, y muy agradecido de que haya sacado de su tiempo y de su cargada agenda para compartir sus conocimientos con todos nosotros que estamos aquí presentes. Estamos seguros y convencidos de que esta actividad será enriquecedora para todos los presentes y de gran provecho para nuestro sistema educativo. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, profesora Báez, por sus palabras. Y antes de dar inicio, quiero presentar unas notas breves sobre la extensa carrera del doctor Fernando Reimers. El doctor Fernando Reimers de Venezuela es profesor de educación internacional en el programa de políticas educativas internacionales de la Universidad de Harvard. Allí imparte cursos sobre política educativa e innovación educativa que exploran cómo apoyar a los estudiantes en el desarrollo de competencias que les ayuden a mejorar sus oportunidades y calidad de vida, además de contribuir a mejorar el mundo. Es director fundador del programa de maestría en políticas educativas internacionales, programa graduado de educación en Harvard que apoya el desarrollo de líderes de esfuerzos sistémicos para mejorar la calidad y relevancia de la educación en todo el mundo. Está interesado en avanzar en la comprensión de las formas en que las escuelas pueden empoderar a los estudiantes para que participen cívica y económicamente y también para ayudar a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Es miembro de la Comisión sobre el Futuro de la Educación de la UNESCO. Obtuvo un doctorado y una maestría en la Universidad de Harvard y obtuvo una licenciatura en psicología en la Universidad Central de Venezuela. Además, ha recibido un doctorado honorario en letras humanas de Emerson College. En el 2015 fue profesor invitado en el Instituto Nacional de Educación en Singapur. En el 2016 recibió el premio a la ciudadanía global del Comité de Enseñanza sobre las Naciones Unidas y la medalla del Centenario. Es miembro de la Academia Internacional de Educación y del Consejo de Relaciones Exteriores. Es miembro de la Comisión de Alto Nivel de la UNESCO sobre los futuros de la educación. También dirige el Global Education Innovation Initiative, en el que se investiga sobre la práctica colaborativa entre países que se está centrado en la educación para el siglo XXI. Actualmente está realizando un estudio comparativo de la forma en que las universidades de 25 países se asociaron con las escuelas para mantener las oportunidades educativas durante la pandemia. Él, junto con sus colegas de la Global Education Innovative Initiative, examinan la implementación de reformas educativas nacionales alineadas con ambiciosos objetivos nacionales. Ha escrito 38 libros, de los cuales voy a mencionar algunos de los más importantes, entre ellos unos de temas muy recientes como An Educational Calamity, Learning and Teaching During COVID-19 Pandemic, liderando sistemas educativos durante la pandemia del COVID-19, que ciertamente es un tema de mucha actualidad. También Education and Climate Change, Implementing Deeper Learning and 21st Century Education Reforms, Educating Students to Improve the World. También está publicado ese libro en español. Audacious Education Purposes, How Government Transforms the Goal of Education Systems, Empowering Teachers to Build a Better World, How to Fix Nation Support Teacher for 21st Century Education, Preparing Teachers to Educate Whole Students, Enseñanza y Aprendizaje para el siglo XXI, un estudiante a la vez, liderando el movimiento de educación global,
Implementing Deeper Learning and 21st Century Educational Reforms, y otros títulos más. Así que es un escritor prolífico sobre temas de la educación. Nuestro conferenciante, convencido de que las oportunidades educativas avanzan más cuando los grupos e instituciones encuentran puntos en común y aprenden a colaborar y aprenden juntos para abordar desafíos educativos complejos, se encuentra hoy con nosotros para hacer valer este enunciado, por el cual estamos infinitamente agradecidos, y también por la colaboración que le está ofreciendo a nuestro estudiante de doctorado, Olga Molina. Sin más, dejo con ustedes al doctor Fernando Reimers, a quien le doy la más cordial bienvenida y un especial agradecimiento por su disponibilidad para estar esta noche con nosotros y compartir sus conocimientos. Así que dejo la palabra al doctor Fernando Reimers. Muchísimas gracias, doctor Sanabria, por esas palabras tan amables, y gracias a todos ustedes por la oportunidad de acompañarles hoy. Yo voy a compartir mis láminas para apoyar mi presentación, y mi intención es hablar en unos 35 o 40 minutos para después poder tener un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Pueden confirmar que pueden ver mi pantalla en este momento? Sí. Sí, magnífico. Ok. Entonces, yo voy a hablar de universidades, escuelas primarias y secundarias y ciudadanía global, y cómo es en el interés de ambas, de escuelas y universidades, colaborar con el propósito de educar ciudadanos globales. Mi propósito esta tarde es presentar 3 tesis. La primera, que la vinculación de la universidad con las escuelas y los sistemas educativos ofrece una oportunidad única a la universidad de integrar las 3 misiones de avanzar conocimiento, de educar y de extensión. Y esta vinculación con los sistemas educativos por parte de las comunidades universitarias es esencial para educar ciudadanos globales, tanto dentro de la universidad como en las escuelas primarias y secundarias. Y finalmente, quiero decir que la crisis generada por el COVID-19 hace que esta vinculación sea particularmente apremiante. Así que mi intención en el resto de esta presentación es soportar estas 3 tesis. La universidad moderna en este hemisferio, la Universidad de la Ilustración, se inicia más o menos al mismo tiempo que las escuelas públicas. Domingo Faustino Sarmiento es conocido como el fundador de la escuela pública en América Latina. Y la razón por la que Sarmiento hace eso es porque, como ustedes saben, Sarmiento es un maestro chileno, fundador de una escuela normal, que está medio exiliado en Chile. Y en Chile es profesor de la Facultad de Humanidades de la primera universidad que establece Andrés Bello, venezolano que había estado 10 años en Londres y que es invitado a Chile a establecer la Universidad de Chile. Y Bello tiene mucho interés en que la universidad ayude a desarrollar una identidad de estas nuevas repúblicas independientes. Bello también está interesado en desarrollar una gramática, una poesía que celebra el clima y la fauna de esta región, pero una de las cosas que se le ocurre a Bello es crear un concurso de ideas, a ver a quién se le ocurre cómo deberían ser las escuelas en estas nuevas repúblicas. Y entonces ese concurso se lo gana Sarmiento, y se lo gana Sarmiento con este libro que se llama De la Educación Popular. Y la historia de este libro es la siguiente. Sarmiento, que es un hombre reconocido y apreciado en Chile, logra que el Congreso chileno le pague un viaje de estudios donde se va a Europa, a ver qué encuentra en Europa que le inspire. Y la verdad no encuentra demasiada cosa que lo inspire, pero estando en Londres se lee un librito recién publicado que ha escrito Horace Mann. Horace Mann es un hombre de Massachusetts, secretario de Educación de Massachusetts, y el libro de Horace Mann se llama The Common School. Y la idea de Horace Mann, en un momento en el que no existen en los Estados Unidos escuelas públicas, es que realmente habría que crear una escuela en cada distrito para educar gente que pueda gobernarse a sí misma. Entonces, a Sarmiento aquel librito le parece maravilloso, se mete en un barco, se viene a Boston, se llega a esta universidad, conversa con el profesor Longfellow, que es un gran cosmopolita, es el que recibe a todo visitante del extranjero, y le dice, yo con quien quiero hablar es con Horace Mann. Le dice, ¿cómo no? Yo se lo voy a presentar. Horace Mann está casado con la hermana de mi vecina, una de las hermanas Peabody. Total que Sarmiento se va a ver a Horace Mann y establece una gran amistad con él y con su esposa, Mary Peabody Mann, que habla español.
Mary Peabody se ha pasado 2 años en Cuba, que en aquel momento es parte de España, aprendiendo español, y es quien le sirve de intérprete, porque Horace Mann no habla español y Sarmiento no habla inglés. Y se hacen grandes amigos, mantienen correspondencia por 2 años. El hecho es que Sarmiento regresa al Chile, escribe este librito, y este librito es considerado el manifiesto de la escuela pública en la región. Bueno, ¿por qué hablo toda esta historia? Para recordar que la idea de la escuela pública se origina en una universidad. Y se origina en una universidad, eso no debe sorprendernos, porque en verdad la universidad moderna y los sistemas educativos públicos también se originan más o menos al mismo tiempo en Alemania. La universidad contemporánea, como la conocemos, la universidad por supuesto es más vieja, la universidad medieval, la universidad cuya misión es transmitir dogma, pero la universidad que se imagina Guillermo Humboldt en 1811, cuando es ministro de Educación de Alemania, es una universidad que tiene 3 misiones. Primero, es la misión de avanzar el conocimiento, es la misión de promover el pensamiento crítico y es la misión de educar al público. Esa es la Universidad de la Ilustración. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la escuela pública y la universidad moderna tienen el mismo origen y tienen el mismo origen que la democracia. Y la idea es que estas 3 instituciones se apoyen la una a la otra. Ninguna funciona bien si una de las otras 3 no lo hace. Bueno, para seguir con la escuela pública, como la conocemos hoy en día como fenómeno universal, masivo, en verdad es una creación reciente, porque la primera escuela pública es una invención de Prusia, cuando Federico II decide que hay que hacer una institución que eduque a la gente, y en verdad como institución es una idea que tiene su origen en el movimiento filosófico de la Ilustración. La escuela pública de acceso universal es una creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un invento genial de la humanidad, un gran documento en verdad de expresión de ciudadanía global, donde al término de la Segunda Guerra Mundial un grupo de gente dice, ¿cómo creamos un mundo donde no volvamos a vivir esta violencia que hemos experimentado en la Segunda Guerra? Dice, bueno, ese mundo debería ser un mundo en donde cada persona se le reconozcan ciertos derechos simplemente por el hecho de ser un ser humano, independientemente de su género, de su religión, de su raza, de su condición social de origen. Y uno de estos derechos, de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el derecho a la educación. Y para expresar el poder que tiene la imaginación humana, el imaginarse que es posible conseguir un mundo donde la educación sea un derecho, en el año 1948, cuando esta declaración se aprueba en la Asamblea General de Naciones Unidas, que está recién creada, tiene 3 años de creado, en aquel momento existen en el mundo 2.500 millones de habitantes, de los cuales solo 45% han pisado alguna vez una escuela. Y hoy en día, 75 años después, cuando somos 7.800 millones de habitantes, 95% no solamente han pisado una escuela, han pasado en la escuela una buena cantidad de años. La construcción de esta institucionalidad representa, desde mi punto de vista, la revolución más importante que ha experimentado nuestra especie, la revolución silenciosa más importante de la humanidad, porque básicamente inventamos una institución que nos cambió el DNA cultural como especie, que les da a todos los miembros de nuestra especie una experiencia compartida en la forma de un cierto número de años en una institución que fue creada con el propósito de transmitirle a cada generación aquello que la generación anterior considera bueno, así como darle las capacidades de hacer que el mundo sea mejor. Bueno, me refiero a estas 2 cosas simplemente para enfatizar que estas 2 instituciones, la escuela y la universidad, van de la mano, son recientes. Vamos a hablar de ciudadanía global. Aquellos de ustedes que lean el New York Times, a lo mejor leyeron la semana pasada un artículo que decía que el informe del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que es publicado todos los años, habla de las consecuencias de un fenómeno global que estamos experimentando y vamos a seguir experimentando en la forma de creciente fragmentación social. Y es un informe interesante de leer. El leerlo me recordó a mí un informe que empecé a leer hace 15 años, cuando participaba de un consejo de educación sobre el futuro de la educación organizado por el Foro Económico Mundial, y donde descubrí que el Foro Económico Mundial todos los años publica un informe sobre los principales riesgos que confronta la humanidad. Y en aquel momento, hace 15 años, yo no sabía que este informe existía. No solamente no sabía que el informe existía, una vez que lo leí me di cuenta que yo en la mitad de esos riesgos ni siquiera había pensado. El riesgo, por ejemplo, de la criminalidad cibernética, una cantidad de riesgos climáticos. Para darse una idea, en el último informe, por ejemplo, que clasifica los principales riesgos globales en términos de su probabilidad y de su impacto,
Bueno, los que tienen más probabilidad de ocurrir son aquellos causados por cambios extremos en el clima, por nuestra incapacidad de atender el cambio climático, por el daño que los humanos estamos causando al ambiente, por enfermedades infecciosas como el COVID-19, pérdida de biodiversidad, la gran concentración de poder digital que está creando verdaderamente dos clases de seres humanos, aquellos con la capacidad de participar y aquellos sin la capacidad, desigualdad digital, etc. Y luego, clasificados por impacto, el ordenamiento es diferente, por supuesto. El COVID-19 es el que está a la cabeza de todos esos riesgos por la cantidad de personas que ya han muerto. Segundo, la incapacidad de atender a los cambios en el clima, etc. Bueno, ¿por qué le hablo de estos riesgos? Porque la primera vez que yo descubrí este informe, hace 15 años, dije, caramba, una persona educada debería conocer estos riesgos, debería tener una cierta sensibilidad hacia ellos, debería importarle y debería tener la capacidad de hacer algo para ocuparse de esos riesgos. Y bueno, el empezar a pensar en esas cosas, en aquel momento yo estaba haciendo investigación sobre desarrollo de capacidades cívicas, desarrollo de ciudadanía. Pero el leer ese informe me inspiró y escribí un pequeño artículo que decía, en verdad, en una época en que lo local y lo global están tan interconectados, el ejercicio de la ciudadanía requiere una cierta capacidad de ciudadanía global. Y ese artículo, una cosa fue llevando a la otra, llevó a que empezaron a organizar seminarios para discutir este tema, con lo cual me fui conociendo más de las cosas que estaban ocurriendo. Y un día recibí una llamada de un señor que me dice, vamos a crear una red de escuelas globales. Se van a llamar la Escuela Avenue. Y hemos leído su artículo y queremos que usted desarrolle este curso, un curso global. Y le dije, cuénteme un poquito más de la escuela. Me dice, bueno, la primera va a estar en Nueva York, la segunda va a estar en Sao Paulo, la tercera en Chile. Digo, qué bien. ¿Y cuánto va a costar ir a la escuela? $65,000 al año. Le dije, bueno, mire, yo estoy más interesado en hacer escuelas, en ayudar a cambiar escuelas públicas, así que gracias, pero estoy muy ocupado, no tengo tiempo de hacer eso. Pero insistieron y me dijeron, pero piénselo bien, profesor, esto es una oportunidad única en la vida. Vamos a crear todo un sistema educativo alrededor de sus ideas. Entonces, bueno, está bien, yo lo voy a hacer, pero con la condición de que el currículum no va a ser de ustedes. El currículum va a ser mío. Me dijeron, ¿para qué? Le dije, bueno, porque mi intención es que una vez que lo haga, yo voy a repartir este currículum para que lo use el que quiera. Me dijeron, ¿cómo no? Ningún problema. Así que desarrollé un currículum. La escuela le fue muy bien. Tuvieron mucho más alumnos de los que ellos imaginaban que iban a tener. Y unos años después, efectivamente, publiqué el libro. Lo publiqué en el año 2016. Y en el primer año se habían vendido 20,000 ejemplares del libro. Y bueno, ahí está el currículum. Entonces, así fue como llegué yo al tema de la ciudadanía global. Para resumir un poco mi carrera y que entiendan la conexión de este interés en la ciudadanía global con otras cosas que he hecho, en verdad, cuando yo era profesor de psicología experimental en la Universidad Central de Venezuela, donde me recibí de psicología, lo que me interesaba no era la ciudadanía global, ni conocía la palabra. Lo que me interesaba era cómo promover la creatividad en los seres humanos. Y lo que hacía era investigación experimental para promover la creatividad de niños a nivel preescolar. Pero bueno, después me interesé en el tema de llevar estos cambios a escala. Me vine a hacer un doctorado en política social y empecé a trabajar y dediqué una decena de tiempo a estudiar cómo mejorar las oportunidades educativas, cómo hacer sobre todo que los niños de menores recursos fueran a la escuela, terminaran a la escuela y fueran a la universidad. Y después de ahí me interesé en el tema a partir del año 98 de la educación ciudadana y de ahí, como les contaba, entre el 2006 y 2008 empecé a estudiar el tema de la educación global. Ese ha sido el itinerario. Bueno, ¿en qué tipo de cosas me interesaba yo antes de ocuparme de la ciudadanía global? En cosas como esta. Yo hice el primer estudio de gran escala en Pakistán de efectividad escolar, donde estudié 500 escuelas, donde le hicimos pruebas a los niños en matemáticas y en ciencia para tratar de entender por qué unas escuelas le iban mejor que a otras, ¿no? Y me pasé 2 años recorriendo las escuelas de Pakistán y tratando de conocer eso y escribí, esto fue hace 33 años, ¿no? Presenté estos resultados en un grupo, nadie nos hizo caso. En aquel momento hablábamos de la importancia de ocuparse un poquito más, de atraer buenos candidatos a la profesión docente, de formarlos bien y de apoyarlos. Y la verdad no tuvimos ningún éxito, escribimos este libro. Y bueno, empecé a darme cuenta que la manera en que yo pensaba de cómo la investigación se conecta con la práctica era un poco lineal. Hace 33 años esto es el esquema que yo tenía.
Si uno hace investigación y descubre cosas interesantes y se los comunica a quienes tienen responsabilidad de hacer políticas educativas, pues estos van a implementar políticas basadas en este conocimiento y esto va a cambiar la práctica. Pero una serie de otras cosas que en verdad el modelo mental que yo tenía era un modelo de que el cambio se decreta de arriba hacia abajo, ¿no? De que quien tiene el poder, pues es el ministerio y el ministerio decide y eso hace que los maestros hagan. Y una serie de experiencias me fueron ampliando la manera de pensar y cambiar de idea. Y una de ellas fue que cuando se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador en el año 93, al poco tiempo me invitó la ministra de Educación, me dijo, mira, aquí nos hemos pasado un montón, 12 años en guerra y no sabemos ni siquiera cuántas escuelas tenemos. Y aquí hace falta con urgencia hacer una reforma educativa, porque si después de firmar los acuerdos de paz no demostramos que el gobierno puede entregarle servicios a la población, esta paz no va a durar mucho. Total que tuve la posibilidad de coordinar una serie de estudios, como 15 estudios, todos para ver cómo mejorar la educación. Y para lo que más me sirvió eso fue para cambiar mi esquema mental, porque en verdad me di cuenta que en el caso de El Salvador no es que había un grupo interesado en esto, es que había muchos grupos y que la manera de pensar en el cambio educativo con este modelo tradicional de que el cambio va de arriba hacia abajo y lo decreta el gobierno era muy limitada. Y empecé a pensar en el cambio realmente como el resultado de lo que hacen coaliciones de política y redes de política y redes de instituciones. Y que la relación entre investigación, política y práctica no era de una sola dirección, era de múltiples direcciones. Y bueno, esto me llevó a escribir un libro con mi colega Noel Maguín que se llama Diálogo Informado y que ustedes pueden descargar gratuitamente en este enlace que está aquí, donde yo desarrollé una teoría sobre de qué manera la investigación de verdad puede transformar la cultura escolar. Y es sobre la base de esta teoría que yo armé eventualmente la iniciativa global a la que me voy a referir muy brevemente, pero como les decía, pasé a interesarme después en el tema de qué manera la educación prepara a las personas para ser ciudadanos comprometidos con sus comunidades, cómo les da capacidades para asociarse con otros para mejorar el mundo. Este libro, por ejemplo, resume investigación hecha en 8 años más o menos sobre la relación, en este caso, entre el desarrollo de capacidades lectoras y desarrollo de capacidades cívicas. Este libro que mencionaba el doctor Sanabria, en verdad es un análisis y un estudio del programa de maestría que yo creé en la Universidad de Harvard y del que se han graduado casi 2.000 estudiantes y que lo que hice fue seguir la carrera de esos estudiantes y también lo pueden descargar en este sitio. Bueno, para regresar a la iniciativa global, que es una creación montada sobre la teoría que desarrollé en el libro Diálogo Informado, nuestra meta es muy simple. Es avanzar la comprensión de cómo se lleva a la práctica una educación que sea relevante para el siglo XXI. Y cómo puede uno empoderar a las escuelas públicas para que éstas a su vez empoderen a los estudiantes. Y avanzamos esta misión a través de 3 actividades interrelacionadas. Por una parte, llevamos a cabo investigación aplicada. Por otro lado, promovemos una serie de diálogos informados basados en esta teoría y luego desarrollamos herramientas prácticas que le sirvan a un profesor, a una profesora, a un director de escuela para decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo de forma distinta? Hemos llevado a cabo 10 estudios, de los cuales 8 libros están publicados y hay 2 que están en camino. Y de estos, una buena cantidad están traducidos y publicados al español. Y estos son estudios básicamente de reformas sistémicas, de currículum a gran escala en países, en su mayoría, ¿no? Por ejemplo, este estudio comparado de 8 reformas nacionales que amplían el currículum está traducido en español, se puede descargar gratuitamente en este enlace que ven ustedes ahí. Muchos de nuestros materiales cada vez más son open access, ¿no? Estos son los diálogos informados. Desde que se inició sobre todo el COVID, hemos estado haciendo una serie de cosas para generar conocimiento que permita apoyar la continuidad educativa en diferentes partes del mundo. Y luego finalmente, por ejemplo, estos son algunos de ellos, ¿no? Este estudio reciente, este está recién publicado, Una calamidad educativa. Básicamente es un trabajo en el cual mis estudiantes se asociaron para asesorar a una serie de autoridades educativas, ministerios de educación a distintos niveles, nacional, estatal, municipal, para ayudarles a entender qué impacto había tenido COVID en la pandemia y qué se podría hacer para continuar educando. Y bueno, evaluamos el resultado de estas recomendaciones, publicamos esto en capítulo y publicamos el libro hace 2 semanas apenas. El libro fue lanzado en una reunión de ministros de educación que organizó en UNESCO en su versión en inglés
El libro ha sido descargado 4.500 veces desde que fue publicado y la versión en español acaba de ser publicada ayer y ya ha sido descargada 400 y pica veces. Entonces tratamos de hacer con estos diálogos informados acciones que tengan mucha relevancia y mucha utilidad práctica. Por ejemplo, en el medio de esta pandemia, una de las cosas que descubrí es que el tema de liderazgo era importantísimo. Entonces me busqué una serie de ministros de Latinoamérica que estaban haciendo las cosas bien y les dije, a ver, vamos a tratar de hacer visible qué desafíos ha generado la pandemia para ustedes y cómo los han encarado, con el propósito de poner sobre el tapete el tema de que la manera en que se lidera en este contexto es importantísima. Y bueno, y de ahí salió el librito este, Liderando Sistemas Educativos. El otro es una serie de análisis y reflexiones de lo que hicieron ministros de educación de reformas muy ambiciosas, reformas como estas reformas nacionales de las que les hablaba. Bueno, y finalmente hemos desarrollado materiales prácticos para orientar una enseñanza diferente. Y es a esto a los que quiero referirme en el resto de mi charla. Ahora, ¿por qué hacemos estas tres cosas? Bueno, porque la hipótesis sobre la que está basada esta iniciativa es que educar con calidad es una tarea que requiere la colaboración de diversos grupos dentro de la escuela y fuera de la escuela. Y hoy quiero resaltar dos de estos grupos, universidades y escuelas. Y creo que es importantísimo que estos colaboren. Para que esta colaboración sea eficaz es necesario que haya claridad sobre los propósitos de la educación y que haya competencia que permita traducir esos propósitos en prácticas efectivas. Y son estos propósitos compartidos y esta idea compartida sobre las prácticas que hay que llevar a cabo para ejecutarlos, los que constituyen una cultura escolar. Bueno, estos son ejemplos de algunas de estas herramientas prácticas que hemos desarrollado. Por ejemplo, las herramientas de cambio climático es el resultado de haber trabajado con mis estudiantes de posgrado en desarrollar currículum alineado con las competencias que se derivan de estudiar los informes del Panel Internacional de Cambio Climático. Si usted estudia estos informes, es fácil decir qué es lo que tiene que saber una persona y poder hacer y qué tiene que importarle para mitigar, adaptarse y revertir el cambio climático. Y bueno, para desarrollar esas habilidades hace falta un currículum y ese currículum tiene que estar situado en un sitio particular porque el cambio climático no está afectando de la misma manera a distintas jurisdicciones, a distintas geografías. Entonces, pues tuve unos grupos trabajando con colegas en Haití, otros con colegas en Guatemala, otros en Pakistán, otros en el Medio Oriente, y entonces desarrollaron el currículum, lo llevaron a cabo, evaluamos que estaba funcionando y entonces publicamos eso en un libro y pusimos este libro a circular como un material open access. Lo publicamos en diciembre y ya se han descargado 9.000 copias. Y luego lo publicamos más recientemente en español para que el público hispanohablante, hispanolector, pues tenga acceso a él. Bueno, ok, vamos a ir al momento. Yo decía en mi tesis que yo creo que este momento de la colaboración entre universidades y escuelas es especialmente importante ahora. ¿Por qué? Bueno, porque este COVID-19 es una calamidad, no hay otra manera de ponerlo. Es una calamidad que va a afectar a la educación de varias maneras. En primer lugar, porque va a crear una austeridad financiera. Los gobiernos han tenido que pagar una serie de gastos relacionados con la crisis sanitaria y con tratar de mitigar el impacto económico de la crisis. Por lo tanto, hay menos dinero para educación. Pero esta austeridad también está afectando a los individuos, muchos de los cuales han perdido trabajo. En los contextos donde hay una recesión económica hay menor ingreso y por lo tanto la posibilidad de las familias de apoyar a sus hijos a estudiar ha disminuido. Además hay un impacto enorme en salud, no solamente en el número de personas que han perdido la vida o que se han enfermado y que como consecuencia de esta enfermedad pues siguen afectados, sino la cantidad de personas que han sido impactadas indirectamente, los familiares de estos que han fallecido, ¿verdad? Yo leía hace poco un estudio donde decían en promedio por cada persona que ha perdido la vida hay 9 personas que están afectadas. Obviamente en el caso de un esposo o de un hijo, eso está claro, pero también de un nieto, de un sobrino, el trauma que ha producido no solamente el vivir con miedo durante este año de perder la vida, de que alguien cercano pierda la vida, sino de haber sido afectado directamente porque alguien en nuestro círculo próximo ha perdido la vida, pues un trauma que va a tener un impacto en la capacidad de los estudiantes de estudiar, etc. Ha habido una interrupción, además del aprendizaje, ha habido pérdida del aprendizaje y en muchos casos estudiantes que han dejado de estar conectados con aprender y además esta pandemia va a tener un efecto multiplicador en otros desafíos. También hay cosas positivas, ¿verdad? Vamos a llamarlos dividendos de esta pandemia. ¿Cuáles son algunos? Bueno, yo creo que hemos redescubierto una idea que no es nueva y que es muy importante, y es que nadie aprende cuando tiene miedo.
Nadie aprende cuando está ansioso. La gente tiene que tener un cierto estado socioemocional para aprender bien. Esta idea de que uno educa personas y que educar personas requiere atenderlos integralmente, yo creo que la pandemia lo ha puesto muy en evidencia. Creo que esta idea se va a quedar con nosotros por un tiempo. Yo espero que esta pandemia también haya generado mayor aprecio por la importancia de la ciencia y de la tecnología. El que tengamos a un año de que fue declarado la pandemia 4 o 5 vacunas es admirable, realmente admirable. Yo espero que de esto surja un mayor aprecio y un mayor uso de la tecnología como esta que estamos utilizando, porque nos hemos dado cuenta que si hemos podido seguir medio funcionando, ha sido gracias a las tecnologías de comunicación. Y yo espero que de aquí, por ejemplo, en Harvard, por primera vez, decidimos que todos nos íbamos a enseñar remotamente. Y aquí, queriendo o sin querer, todo el mundo tuvo que lanzarse al agua de enseñar en línea y de aprender en línea. Y yo creo que hemos descubierto que hay cosas buenas que esto permite hacer. Creo que esta pandemia también, uno de los dividendos es que ha permitido mucha más comunicación entre las escuelas y los hogares, mucha mayor valoración social de la educación, mucha más colaboración de maestros con sus colegas y con colegas en otras instituciones, y creo que ha permitido redescubrir el poder de las alianzas entre instituciones. Y esa es una gran oportunidad para la universidad. Creo que hay por lo menos 11 ideas que la pandemia ha puesto sobre la mesa en educación, ¿verdad? Que se van a quedar con nosotros. La de la importancia de la educación integral, la importancia de que la educación le ayude a las personas a desarrollar una cierta autonomía y una capacidad de hacer un proyecto de vida, la importancia de la formación ética, o sea, si vamos a poder salir de esta pandemia es porque hay solidaridad. La importancia de preparar a las personas para lo desconocido, para vivir en un mundo donde hay ambigüedad y donde es necesario tener flexibilidad, capacidad de adaptación. La necesidad de preparar a las personas para un aprendizaje más profundo y para aprender continuamente a lo largo de toda la vida. La necesidad de personalizar, ¿verdad? No todo el mundo no hay dos estudiantes que tengan las mismas circunstancias. El poder de una educación que está basada en traer problemas y proyectos, la importancia de un currículum y pedagogía de alta calidad, la necesidad de apoyar a los profesores para poder hacer bien esto, el pensar en la escuela como institución con capacidad de innovación, de creatividad que aprende, y luego otra vez la importancia y la necesidad de más conexión y colaboración entre escuela y otras instituciones. Entonces, para ir a esta idea de que se educa para la vida, que yo creo que es una idea que la pandemia nos ha traído, ese es el tema de este libro publicado recientemente, al que me referiré al término de mi charla. Pero antes de ir ahí, quiero reseñar las palabras del secretario de Naciones Unidas que caracteriza la pandemia así, ¿verdad? Como mucho más que una crisis sanitaria, una crisis económica, humanitaria, de seguridad, de derechos humanos, que ha afectado a todo el mundo, a las familias, a las comunidades, a las sociedades, y que ha puesto en relieve las fragilidades dentro de las naciones. Y salir de esto va a requerir una gran colaboración, de una gran solidaridad, impulsada por compasión y por solidaridad. Y eso es, ni más ni menos, una motivación para educar ciudadanos globales. Porque educar ciudadanos globales es educar a personas que tengan la capacidad de esa solidaridad. Entonces, una manera de pensar en educación global es por referencia a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿verdad? Este acuerdo logrado en la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2015, de decir, caramba, ¿cómo hacemos un mundo donde quepamos todos? Un mundo donde nos relacionemos los unos con los otros de forma pacífica, un mundo donde nos relacionemos con la tierra, con el ambiente de una forma que sea sustentable. Es decir, estos objetivos de desarrollo sostenible, son un gran ejercicio de imaginación, como lo fue en su tiempo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como decía al comienzo de mi charla, por lo menos en materia educativa cambió el mundo, ¿verdad? Porque nos ayudó a pasar de ser una especie no escolarizada a ser una especie escolarizada, habiendo aumentado la cantidad de miembros de nuestra especie. De manera que yo creo que estos objetivos, este ejercicio de imaginación también nos puede permitir cambiar el mundo. Pero sí y solo sí ayudamos a los estudiantes a desarrollar las capacidades que nos permitan lograr esto. Lo cual significa algo diferente a hacer que los estudiantes reconozcan estos objetivos, ¿verdad? Todos los años cuando yo recibo a mis estudiantes, les regalo esta tarjetica que yo desarrollé con los objetivos y les digo, yo creo que quiero que esto lo pongan ustedes frente a su escritorio, en su dormitorio, y que todos los días los vean y piensen y se pregunten, ok, ¿y qué tengo yo que hacer y poder hacer? No solamente para saber que hay un objetivo que se llama un mundo sin pobreza, sino para tener las capacidades que me permitan construir un mundo sin pobreza. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con estos 3 currículum, que los hice, por cierto, con mis estudiantes de posgrado,
O sea que esto es un ejemplo de lo que la universidad puede hacer cuando se lo propone, porque este es un currículum diseñado no para ser enseñado en la universidad, sino para ser enseñado en escuelas primarias y en secundaria, y de hecho está siendo enseñado en miles de escuelas en todo el mundo. Entonces voy a brevemente caracterizar estos tres currículums. El primero, el curso global, fue el que desarrollé, como les decía antes, cuando me llamaron estos fundadores de la Escuela Avenue, finalmente le dije, yo voy a hacer el currículum, pues invité a mis estudiantes doctorales en aquel momento, Vidur Chopra, Connie Chung, Julia Higdon y Elinor O'Donnell, les dije, vamos a hacer esto, y nos pasamos 2 años. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues muy sencillo, yo lo voy a resumir en los principios que utilizamos para orientar el trabajo. Pensamos con claridad en cuáles eran los resultados que queríamos, ¿verdad? Y lo que nos inspiró básicamente fueron estos riesgos identificados por el Foro Económico Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que en aquel momento eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esto fue hace 8 años, todavía no teníamos los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y en base a ellos dijimos, bueno, definamos qué tiene que saber, qué tiene que importarle, qué tiene que poder hacer un egresado de bachillerato para que le interesen estos riesgos, para avanzar estos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Teniendo claridad sobre esos resultados, pues es relativamente fácil armar una secuencia progresiva de complejidad creciente, rigurosa, que lleve a un estudiante desde el primer día de kinder hasta el último día de bachillerato en una serie de actividades, de proyectos que le permitan ganar esa capacidad, donde el énfasis está en aprender sobre la propia práctica, desarrollar conocimientos, habilidades, hay una serie de capstones, las unidades son interdisciplinarias, etcétera, etcétera, ¿verdad? No me voy a detener demasiado en describirlo, pero básicamente este marco de capacidades que ustedes pueden leer en el enlace que les di, se pueden agrupar en 3 grandes categorías: capacidad intercultural, una serie de conocimientos y habilidades, y una serie de hábitos de trabajo y de mente. Cada una de estas categorías están a su vez desglosadas en objetivos de aprendizaje mucho más operacionales, ¿verdad? Por ejemplo, el poder reconocer y sopesar diversas perspectivas, unos 180 de estos objetivos que son el marco que orientó el diseño del currículo y sobre los que no tengo lamentablemente tiempo de extenderme ahora, porque quiero ver si le damos un poquito de tiempo para preguntas. Bueno, ese fue el primer currículo. Básicamente, ¿qué hace ese currículum? ¿Dónde está la innovación? En ofrecer una metodología que permite evaluar las 2 hipótesis sobre las que descansa cualquier currículum, que son: si yo enseño A, B y C, mis alumnos aprenderán 1, 2 y 3. Y si mis alumnos aprenden 1, 2 y 3, las consecuencias para ellos, para sus comunidades, para sus sociedades serán X, Y, Z, ¿verdad? Pero son solamente los educadores más reflexivos los que se dan la tarea de evaluar esas hipótesis. Y cuando lo hacen, suelen hacerlo de forma privada. No lo hacen como un hecho público, no lo hacen para generar saber profesional. Y lo que yo traté de hacer con este libro es dar una herramienta para que ese proceso de evaluar las 2 hipótesis sobre las que se basa cualquier currículum sea un ejercicio profesional y genere saber profesional. Bueno, como les decía, ese currículum fue muy popular, en parte porque la Escuela Avenue fue un gran éxito, fue una gran innovación, pero la verdad el currículum demostró ser demasiado ambicioso para la mayor parte de las escuelas. Y una cantidad de escuelas me dijeron, mira, esto nosotros no lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí hay una unidad, hay un semestre que se llama Salud Pública. La primera unidad es pandemia, ¿verdad? Y la superintendente del distrito del pueblo, junto al pueblo donde está mi universidad, se entusiasmó con esto, le dio el libro a todos los maestros, le dijo, mira, yo no tengo aquí un solo maestro, esto fue hace 5 o 6 años, yo no tengo aquí un solo maestro que entienda que es una pandemia, ¿cómo voy a enseñar yo una pandemia? Le decía, bueno, tienes un problema, porque no es posible funcionar en el siglo XXI si tú no entiendes las pandemias, porque puedes tener la seguridad de que vamos a vivir una. Cualquiera que analice estos ejercicios de escenarios de futuro sabe que las pandemias van a ser parte de nuestra vida. Bueno, la historia ya la conocemos, pero el hecho es que ese currículum fue muy difícil. Entonces, reuní un grupo mayor, esta vez de 30 y pico estudiantes de posgrado, y les dije, hagamos uno más sencillo. Traduzcamos esas 350 unidades en 60 lecciones. Bien sencillitas, 5 por grado, de primer grado a 12º grado, pero además vamos a dar una herramienta que le permita a los profesores entender cómo desarrolla uno currículum a partir de los objetivos de desarrollo sustentable y además que les permita crear una estrategia de cambio dentro de la escuela. Y a ese librito le fue mejor porque básicamente dio una herramienta que hizo no solamente posible que cada escuela entrara en un proceso de mejoramiento continuo para evaluar estas 2 hipótesis: si yo enseño A, mis alumnos aprenderán B, y si aprenden B, las consecuencias serán tal, sino que al hacer
visible este protocolo hizo posible que se crearan redes de escuelas haciendo lo mismo. Y en este momento hay cientos de escuelas en el mundo enlazadas en estas redes, utilizando estos métodos y haciendo cosas muy interesantes. Pero me quedé corto, ¿verdad?, con este currículum, y lo que trata de hacer este libro es corregir lo que le faltaba a los anteriores. Porque en la medida en que estas redes han estado generando cosas, propuestas muy innovadoras y tratando de llevarlas a escala a nivel nacional, se han encontrado con algunos obstáculos. Y lo que trata de hacer este libro es ofrecer una teoría que diga, muy bien, cómo cambia uno un sistema. Y básicamente en lo que consiste esta teoría es en decir, para cambiar un sistema, uno tiene que poder comprender el proceso de cambio, no desde un solo punto de vista, sino de 5 puntos de vista, ¿verdad? Decía Goethe que la persona que habla un idioma ve el mundo con un solo ojo. Lo que le da a uno la posibilidad de hablar 2 idiomas es la posibilidad de ver con perspectiva, de ver profundidad. Bueno, 5 ojos nos permite ver mucha más perspectiva. Y entonces lo que hace este libro es decir básicamente cuáles son esas 5 miradas, esas 5 maneras de entender el cambio. Y esas 5 miradas son una perspectiva cultural, una perspectiva psicológica, una perspectiva profesional, institucional y política. No tengo tiempo, sino de brevemente nombrarlas, ¿verdad? La cultural es entender que una institución educativa está en una sociedad y por lo tanto interactúa con otras instituciones, las familias, las comunidades, los empleadores, el gobierno, etcétera. Y tiene que haber conversación, tiene que haber comunicación. La escuela no puede pretender que puede hacer lo que se le dé la gana ignorando estas comunidades. Una perspectiva psicológica es utilizar todo el conocimiento generado por la investigación reciente sobre cómo se enseña y cómo se aprende para desarrollar experiencias transformadoras. Una perspectiva profesional consiste en crear normas, procedimientos, estándares, mecanismos que aseguren que esta tarea de hacer una educación relevante, una educación integral, una educación global, una educación del siglo XXI, está basada en saber experto. Para estar basada en saber experto, uno tiene que desarrollar la experticia de quienes se ocupan de esto. Una perspectiva institucional es entender que un sistema educativo es como un rompecabezas, como una serie de engranajes que tiene diferentes piezas, y uno tiene que lograr coherencia y buen alineamiento entre todos esos procesos, ¿verdad? Si uno cambia el currículum, pero no cambia la evaluación, o no cambia la formación de profesores, o no cambia los materiales que están al alcance de profesores y alumnos, en verdad cambia poco. Tiene que cambiar todas esas cosas de forma coherente. Y finalmente, una perspectiva política es entender que un sistema educativo convoca, toca a muchísimas personas, todos los cuales tienen su corazón, que es decir, su ética, una manera de entender qué es lo que es bueno, qué es lo que es deseable. Y es una buena reforma aquella que logra crear una base amplia de apoyo donde quepa mucha gente para que el cambio educativo tenga la duración necesaria que le permita dar frutos. Bueno, en síntesis, que yo creo que lo que esta pandemia ha hecho claro es que el mundo es pequeño, estamos todos completamente interconectados y por lo tanto hay que educar a los estudiantes para que no solamente comprendan esta interconexión, sino para que se entiendan a sí mismos como personas con una responsabilidad y con la capacidad de mejorar el mundo. Yo creo que esto es perfectamente posible hacerlo, el trabajo que he estado haciendo, creo que va a ser más fácil hacerlo si las universidades se conectan con escuelas y lo hacen juntos. Porque haciéndolo no solamente van a ayudar a las escuelas, van a aprender un montón sobre estos objetivos y los alumnos van a aprender un montón. Por ejemplo, desarrollando este currículum de cambio climático. Es cierto que mis estudiantes de posgrado ayudaron a una serie de escuelas en Haití, en Guatemala, en Pakistán a enseñar, pero quienes más aprendieron fueron mis estudiantes, que de verdad comprendieron, entendieron el tema de cambio climático al tener que enseñar a otros para desarrollar las capacidades para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos un poquito de tiempo para preguntas o para conversación. Mudo. A ver, ¿cómo vamos a hacer con las preguntas? ¿Alguno de ustedes las va a moderar? ¿La gente levanta la mano? ¿Cómo hacemos? Adelante, doctor Sanabria. Sí, las vamos a estar moderando y quisiera presentarle la siguiente pregunta. Yo puse en el chat que si tienen preguntas las envíen a través del chat, pero yo quisiera presentarle a usted la siguiente pregunta y es, en el caso de la escuela pública, ¿qué papel diría usted que juega el director de la escuela en ese proceso
de moverse a lo que sería la educación global? El papel de apoyar a los profesores. Yo creo que el mejor papel que puede hacer tener un director es el de empoderar a sus profesores y darles las capacidades para que puedan hacer un buen trabajo. Entonces, por ejemplo, en este proceso que desarrollamos aquí, decimos, hay que armar un equipo rector de este proceso de desarrollo de un currículum global. Pero ese equipo rector no debe ser solamente el director de la escuela. Por supuesto que el director tiene que jugar ese papel, pero el director tiene que empoderar a otras personas. Y esas otras personas tienen que ser personas que tengan interlocución con el resto del equipo. Les decía antes que lo que yo descubrí como resultado de mi trabajo en Pakistán es que el mejor cambio educativo no es el que se decreta de arriba hacia abajo. El mejor cambio educativo es el que ocurre cuando comunidades profesionales entran en interlocución y aprenden los unos de los otros y deciden ensayar cosas nuevas. Y yo creo que estamos viviendo en un momento de la tecnología, sin duda alguna, nos ha hecho visible cómo estos paradigmas de hace 100 años, de que el cambio va de arriba hacia abajo, de que el cambio puede ser impuesto de manera burocrática, son cada vez más reemplazados por redes horizontales de gente que se comunica y que se organiza en tecnología. Y de hecho, todos estos cambios en los que participan montones de escuelas trabajando en esto son redes de ese tipo, redes de pares, etcétera. Entonces, el papel del director, por supuesto, el director podría ser un tremendo obstáculo, ¿no? Oponerse a estas cosas, o puede facilitarlo. Yo creo que lo puede facilitar. Pero sería un error pensar que ningún director puede decretar estas cosas. El cambio educativo de verdad, el que transforma una cultura, ese no se decreta. El cambio educativo es sobre la base de ir sumando gente, de ir persuadiendo, de que la gente se vaya convenciendo por ellos mismos de la necesidad y posibilidad de hacer otras cosas. Muy bien. Otra pregunta por aquí dice, ¿qué estrategias son más eficaces para enlazar las instituciones universitarias y las escuelas públicas? Mira, es una buena pregunta porque es lo que hemos estado estudiando en el último año en este libro que será publicado a finales del verano. Yo creo que en primer lugar, el planteárselo, el tener la voluntad de querer ser útil. Y yo creo que hay muchos profesores que tienen esa voluntad. Y luego, una vez que lo hay, el que la institución apoye eso, el que la institución diga, claro, esa tarea no es un esfuerzo aislado de este profesor, eso es parte de una estrategia universitaria, eso es parte de nuestra misión, por supuesto que nos interesa cómo lo podemos apoyar. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, hay universidades, la Universidad de Guadalajara, una de las universidades más grandes de México, como muchas universidades en México, las universidades mismas, que tienen varios campuses, también tienen escuelas. O sea que hay un sistema ya armado desde su origen de universidades conectadas con escuelas. Eso no lo tienen todas las universidades. No todas las universidades tienen escuelas vinculadas con la universidad. Entonces, dependiendo del contexto de cada universidad, pues yo creo que la gente puede buscar estrategias que se adecúen a ese contexto. Pero creo que el punto de partida es tener la voluntad, la disposición de hacerlo. Yo encuentro que hay muchas universidades donde uno pierde mucho tiempo mirándose el ombligo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo estudiaba psicología en la Universidad Central de Venezuela, me di cuenta que una buena cantidad de los estudios psicológicos son hechos con estudiantes de psicología. Qué enorme oportunidad perdida que se haga tanta investigación donde la universidad se está mirando a sí misma. Y si usted mira la cantidad de investigación que se hace en las universidades sobre las mismas universidades, es como que la universidad fuera una institución narcisa, que se mira al espejo, que está interesada en sí misma en vez de mirar fuera de la ventana e interesarse en el mundo que está afuera. Y yo creo que eso es no entender que en su origen esta institución fue creada, entre otras cosas, para educar al que no tiene la posibilidad de ir a la universidad, para vincularse con otras instituciones. Yo creo que el tema de la vinculación es muy importante. Y algunas universidades asumen ese tema más seriamente que otras. Y los estudiantes no son tontos, los estudiantes aprenden sobre todo el ejemplo que le damos sus profesores y los administradores. Y cuando ellos ven que uno está vinculado con el mundo, ellos les cae el 20, ¿verdad? Y cuando ellos ven que uno está entretenido en burocracia interna y en peleas. Mire, cuando yo estaba en la universidad en Venezuela, que me contrataron, era una época en que a uno lo contrataban recién graduado y licenciado, porque había tal explosión en la matrícula universitaria que ahí no había tiempo de buscar gente que tuvieran doctorados ni nada parecido. Y entonces, bueno, me contrataron de profesor
Y alguien me recomendó para ayudar a un estado, estaba haciendo un estudio de desempleo juvenil, para entender el problema del desempleo juvenil en este sitio. Entonces yo estaba trabajando para el gobernador de ese sitio. Y en aquel momento, en la universidad, había alguna gente para quien hacer algo con el gobierno era mal visto. Es como que la universidad se veía a sí misma como una especie de república, sin entender que la universidad era financiada por la sociedad y que la sociedad tiene el derecho de pedir a la universidad. ¿Y usted qué hace para la sociedad? Entonces, yo creo que lo que es la mejor estrategia es planteárselo y crear las condiciones institucionales que valoren ese trabajo y que apoyen ese trabajo. Y no es muy complicado, creo que lo que hace falta es voluntad más que otra cosa. Sí, voy con otra preguntita por aquí. Comenta un estudiante, me ha llamado la atención la importancia que le da a la ética. ¿Qué nos recomienda a los maestros y demás líderes educativos para los... Ay, espérate, que se me fue. ¿Qué le recomiendo para qué? Fue que se me fue. Dice, ¿qué nos recomienda a los maestros y demás líderes educativos para lograr que los estudiantes valoren la importancia de los valores éticos frente a la cultura relativista en que vivimos? Mira, yo he encontrado en los 30 y pico de años que llevo enseñando que los estudiantes, como los hijos, aprenden más del ejemplo que uno les da que de cualquier cosa que uno les diga. Entonces, lo primero que le recomiendo a cada quien es que examine cómo vive y que se pregunte en esta época, todo lo que hacemos, absolutamente todo y cómo vivimos es visible para nuestros estudiantes. Entonces, eso lo digo con toda seriedad, porque yo he encontrado muchísimas instituciones en donde hay como un doble discurso. Hay lo que uno quisiera enseñar y luego hay la manera en que de verdad son las cosas y cómo ocurre la cosa. Y los estudiantes no son tontos, aprenden rapidito cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las cosas espantosas que pasa en algunos sistemas educativos es el acoso sexual dentro de las escuelas. No de alumnos con otros, de profesores unos con otros, de administradores con los profesores. Y entonces esas mismas instituciones hablan de igualdad de género y de derechos, pero resulta que el director de la escuela está acosando a las profesoras. Bueno, esa es la lección de ética que esa escuela enseña. Ahí no importa lo que digan, ni si estudian la Declaración de Derechos Humanos. Lo que los estudiantes aprenden es eso. Hay instituciones en donde hay prácticas corruptas, no tiene nombre, no tiene otro nombre. La gente compra exámenes, pagan porque les dan. Esa es la lección de ética. Usted puede enseñar lo que quiera. La gente mira cómo se vive. Hay instituciones en donde los profesores no llegan preparados a la clase, no hacen su trabajo. Son profesores de nombre, pero a la hora de la verdad no lo son. Bueno, esa es la lección de ética. La lección de ética es que no existe una cosa que se llame profesionalismo. Entonces yo creo que lo primero que uno puede hacer es, ahí sí, en materia de ética, mirarse al espejo y decir qué ejemplo estoy dando yo a mis estudiantes. Y crear comunidades donde se pueda hablar de eso y hacer legítimo, hablar de cómo se vive, tener mecanismos, ¿no? Para que haya pues unas ciertas normas éticas mínimas por las que vive la institución. Y luego yo creo que siempre es posible, uno siempre puede cultivar, sobre todo con su trabajo, estas capacidades. La práctica educativa tiene tantos dilemas éticos. Les voy a dar un ejemplo sencillo de una cosa que hacemos en mi facultad hace unos cuantos años. Tenemos un programa donde creamos pequeños grupos de estudiantes, 7 con un profesor, como unas tutorías, ¿no? Y entonces esos 7 vamos a tener 3 cenas juntos. Entonces yo recibo a los estudiantes en mi casa. Y entonces lo que yo hago en esas cenas es yo le digo a los muchachos que todos han tenido, como son estudiantes de posgrado, todos han tenido alguna experiencia profesional. Le digo, ustedes seguramente han tenido algún dilema ético que experimentaron en el ejercicio de su profesión. Escriban una paginita, ¿cuál fue el dilema ético? No importa tanto cómo lo resolvieron, lo que nos interesa es el dilema ético. Entonces recojo los 7 de los 7 estudiantes y lo que hacemos en esas 3 cenas es discutimos 2 o 3 de esos en cada cena. Y la discusión de dilemas éticos es una de las maneras maravillosas de ejercitar el músculo ético. Mi propósito no es decirle a los estudiantes qué es lo que deben hacer. Mi propósito es comunicarles que una carrera, una vida profesional está llena de dilemas éticos. Y uno tiene que tener la capacidad de pensar éticamente. Pensar éticamente no es que otro le diga lo que tienes que hacer. Pensar éticamente es tener la capacidad de reconocer el dilema ético y poder tomar una decisión que sea ética. Claro. Entonces, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer. Ok, otra pregunta por aquí.
A ver. Ok, sí, que me dijeron como que la brinqué, es que se mueven. Dice, ¿en qué medida se puede complementar la educación vocacional, ocupacional, con el currículo global? ¿Qué se necesitaría para ello? Absolutamente. Es que yo no pienso en la educación global como una cosa separada, como un anexo que uno le pone a la educación. La educación global, desde mi punto de vista, es una manera de replantearse el sentido de toda la educación. Entonces, aunque yo creé una cosa que se llama el curso global está previsto para ser una especie de eje alrededor del cual se articulan las otras cosas, las otras cosas que se enseñan en el currículo. Y eso se puede hacer con educación técnica, con educación vocacional, con educación general, con cualquier educación. Si usted quiere, yo pienso en la educación global como una especie de caballo de Troya que entra a la fortaleza educativa, que a veces tiene unas paredes demasiado anchas que la separan del mundo real, ¿verdad? Y entonces empezando con unas cosas simples, ¿verdad? Como esto, es decir, promovamos una conversación entre profesores para decir qué tendría que saber un estudiante para poder avanzar un grupo sin pobreza. ¿Y qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo ya? A partir de esa práctica, poco a poco, uno va replanteándose el sentido de todo lo que hace. Y eventualmente todo lo que ocurre en la escuela es global. Les doy un ejemplo. Y el punto de partida, al que me preguntaba por dónde empezar, por este librito. Búsquense este librito. Lo pueden descargar en un enlace que yo les di. Y hay una red que tiene 10 escuelas en España con la que he estado trabajando hace año y medio. Hace año y medio tuve con ellos una conversación como esta, un poquito más larga. Nos pasamos un día juntos y vinieron de las 10 escuelas grupos como de 5 cada uno. Y ellos lo primero que hicieron fue enseñar las 60 lecciones. Y me reuní con ellos hace poco, hace mes y medio, y me presentaron todo lo que estaban haciendo. Y bueno, ya ni se acuerdan de las 60 lecciones y eso no es importante, pero lo importante es que todo lo que están haciendo en la institución, todo, está intencionalmente alineado con desarrollar capacidades para avanzar eso. Y esa es la idea. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer con algún curso global, con un currículum global, es encontrar un punto de entrada y a partir de ahí ir mejorando, ir desarrollando las capacidades de los profesores, ir planteándose metas más y más ambiciosas, ¿no? Porque otra pregunta por aquí dice, ¿qué habilidades son necesarias desarrollar en el profesorado para enfrentar los cambios en el sistema educativo en estos momentos de crisis, según su experiencia investigativa? Es una pregunta larga. Yo creo que el profesorado, la verdad, ha manejado esto bastante bien en muchos sitios, con mucho profesionalismo, pero yo creo que va a hacer falta, en primer lugar, mucha resiliencia, porque nos va a ir cayendo despacio el impacto de toda esta pérdida de vidas humanas que ha generado esta pandemia. Y lo vamos a ver en nuestros alumnos, lo vamos a ver en nuestros alumnos que regresan con este efecto, no solamente del estrés prolongado, sino con aquellos que han sido afectados directamente porque la familia perdió el trabajo, porque de repente están en condiciones más vulnerables, porque perdieron a un familiar, etc. Entonces ahí va a haber, eso no va a ser fácil, como no ha sido fácil para el personal médico que ha estado en los hospitales, ver la cantidad, tratar a toda la cantidad de enfermos y tratar a toda la gente que perdió la vida en los hospitales. Y entonces hay que desarrollar esas reservas interiores de la gente para poder hacer este trabajo, para poder ser útil en un contexto así, para poder de verdad apoyar a los estudiantes. Entonces, resiliencia creo que es una. Segundo, la capacidad de ayudar a los estudiantes a tener esperanza, a desarrollar la esperanza de que es posible hacer un mundo mejor. Y en ese sentido creo yo que la educación global es apropiada, es una de las cosas que se pueden hacer que son útiles. Porque sería muy fácil desarrollar una narrativa muy oscura de decir, aquí hay una generación que se perdió. Todo el que era estudiante en este tiempo, ese se fregó. Ese no se va a parecer en nada por todo lo que dejó de aprender, por lo difícil que le fue, y esa generación así se va a quedar. Bueno, eso sería terrible, adoptar ese fatalismo. Entonces a uno le toca no mentir de ninguna manera a los estudiantes, sino de comunicar una visión positiva y hacer lo que le toca para que esa visión sea realidad. Entonces, claro, yo no tengo duda de que regresando a las escuelas una cantidad de estudiantes no van a estar donde hubieran estado si hubieran estado. Hay niños que ahí no van a estar al nivel lector, no van a estar al nivel de ninguno de los conocimientos. Y bueno, ¿qué le toca al profesor ahí? Ser profesional. ¿Y qué significa ser profesional? Decir, este alumno es mi responsabilidad, así como el personal médico hizo eso con la gente que estaba enferma en los hospitales y a quienes estaban atendiendo sabiendo que iban a perder la vida. Y sin embargo, dijeron, es mi trabajo hacer esto.
Bueno, y eso significa cursos de recuperación, trabajar durante el verano, ingeniársela. Y muchos lo han hecho. Muchos, yo creo, yo he estado estudiando muchos casos de continuidad educativa y en verdad ha habido cosas muy admirables de parte de los profesores. Pero bueno, hay que seguir desarrollando esa capacidad, esa flexibilidad, esa capacidad de invención. Y creo que una cosa concreta que ayudaría para los profesores es saber que no están solos, es tener redes conectados con otros. Y ahí es donde las universidades podrían jugar un papel buenísimo. La universidad de ustedes podría mapear 10, 15, 50 escuelas y decir, caramba, vamos a hacer de provecho estas 50 escuelas. ¿Qué podemos hacer para ellas? Y acercarse a ellas y decir, ¿qué podemos hacer en el periodo que hay de aquí en adelante? ¿Por qué nos interesa hacerlo? Primero, porque esos alumnos a lo mejor eventualmente van a ser nuestros estudiantes. Segundo, porque le vamos a enseñar a nuestros estudiantes una gran lección de responsabilidad cívica, donde la institución sale y dice, ¿cómo puedo yo ser útil en este momento tan terrible? Tercero, porque van a desarrollar una cantidad de capacidades al tener que innovar en este contexto. Y finalmente, porque van a avanzar conocimiento. O sea que yo creo que es un buen momento para que en el mundo hay más de 30.000 universidades. Si todas esas 30.000 universidades se plantearan, ¿qué puedo hacer yo? No por mis propios alumnos, por la comunidad de la cual yo soy parte. ¿Cómo puedo yo utilizar los recursos, el talento, el privilegio que existe en una universidad por la sociedad, por la comunidad en la que estoy? Yo creo que vamos a salir bien de esta crisis. Bueno, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer. Oye, otra pregunta por aquí. ¿Cómo mejorar la inteligencia cultural entre jóvenes pobres que viven en una pandemia perpetua? Mira, yo creo construyendo sobre los saberes que ya tienen esos jóvenes pobres, ayudándoles a desarrollar un proyecto de vida, ayudándoles a interactuar con otros que no tienen sus mismas circunstancias y ayudándoles a desarrollar todas estas mismas capacidades de las que yo he hablado. Yo creo que el talento afortunadamente está repartido de manera más o menos uniforme entre pobres y no pobres. La diferencia entre unas personas y otras es que unos tienen más posibilidad de desarrollarlo que otros. Entonces, ¿qué hace uno con los jóvenes pobres? Darles oportunidades de desarrollar su talento. Partiendo sobre la premisa de que hay muchas cosas que ya hacen bien. O sea, si uno hace un diagnóstico de las capacidades del siglo XXI de muchos jóvenes pobres, muchos las tienen muy desarrolladas porque las circunstancias en las que viven les exigen precisamente el que ejerciten esas cosas. Y lo que la escuela tiene que hacer es construir sobre esas fortalezas de esos jóvenes. Porque otra pregunta por aquí dice, ¿qué estrategias se pueden implementar para incorporar los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en los contenidos curriculares que aporten a la educación global? Bueno, yo lo que le sugiero es que se lea estos libritos de los que yo le hablé y de los que le presenté, porque eso es exactamente lo que hacen esto, es dar un ejemplo de cómo integrarlo en un currículum, o si le es más sencillo, empezar por aquí. Eso es lo que he estado tratando de explicar, digamos, en la charla de esta tarde. La ética ya está. La otra también es cómo se puede impulsar el cambio significativo en la educación dando el énfasis al ODS. Yo creo que es más o menos lo mismo que se preguntó ahorita. Empezar por cosas simples. Yo creo que a veces les voy a dar un ejemplo de las cosas que yo he aprendido en el tiempo. Yo solía enseñar un curso que se llamaba Educación, Pobreza y Desigualdad en América Latina, que es un tema que me ha importado toda la vida mucho. Y el efecto de ese curso, que era básicamente un curso de sociología de la educación, yo enseñaba ese curso los viernes en la mañana. Y el efecto de ese curso era que yo terminaba esa tarde plano y el sábado también plano, deprimido, porque si uno piensa mucho en los temas, en la complejidad de los temas, puede llegar a la conclusión errónea de que las cosas no tienen solución. Y una vez me pasó lo siguiente. Había participado con varios colegas creando un programa de liderazgo avanzado y de emprendedurismo social realmente. Y como parte de ese programa, que está orientado a formar gente que van a crear emprendimientos sociales, había hecho una serie de estudios de caso de personas que habían hecho innovaciones significativas para ayudar a jóvenes en condición de pobreza a mejorar sus condiciones.
Y entonces agarré esos casos que había hecho y en mi curso de educación, pobreza y desigualdad, agarré la última tercera parte del curso y lo que hicimos fue estudiar esos casos. Y observé una cosa muy interesante. Mis estudiantes estaban mucho más motivados, mucho más alegres, mucho más optimistas, y yo también. En esa última parte del curso no terminaba el viernes en la tarde deprimido. No se me olvida como si fuera hoy, el último día del curso, tenía un almuerzo en el club de la facultad aquí, y me reúno con un amigo y le digo, acabo de tomar una decisión, voy a retirar mi curso de educación, pobreza y desigualdad. Me dice, ¿cómo? Pero si es tu curso más importante. Digo, no, es que lo voy a cambiar por un curso que se va a llamar Innovación Educativa y Emprendimiento Social, donde me interesa el mismo tema, pero lo voy a abordar de otra manera. Ya no quiero más un curso para contemplar el problema. El curso va a ser un curso para generar soluciones al problema. Y el sílabus lo que le dice a los alumnos es, ¿a usted le interesa educación por desigualdad? Es bienvenido. Pero en este curso lo que vamos a hacer es generar soluciones. Y si usted no tiene interés en generar soluciones, no tome el curso, porque yo no tengo interés en trabajar con usted. Y me ha ido de maravilla con ese curso de innovación. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque yo creo que uno de los riesgos de la universidad es enredarnos tanto en una maraña de complejidad que terminamos pensando que los problemas no tienen solución. Y eso es lo que terminamos enseñando. Y yo creo que eso hay que superarlo. Hay que superarlo. A eso me refería cuando decía una visión más positiva. Decirnos, no, la universidad existe para generar soluciones a los problemas, no para contemplar los problemas. Porque el mundo no es uno donde la universidad se convierte en una especie de gran crítico social y los que hacen son otros. La universidad es el sitio donde salen los que van a ser. Si es que no hay otros, sino nosotros. Entonces, eso es lo que requiere esa vinculación social a la que yo me estaba refiriendo. Ya ni me acuerdo a qué pregunta me hizo usted a la cual esta era la respuesta, pero espero que esto haya sido la respuesta a alguna pregunta que me hizo. Hay otra pregunta por aquí interesante que dice, ¿qué ocurre cuando existe incapacidad en los gobiernos de América Latina para incentivar la educación global? Mira, yo creo que hay que tratar de pensar siempre en positivo. Y lo que yo he aprendido es, primero, que todas las personas podemos cambiar de ideas. Si yo reflexiono en mi carrera, son más las veces que me he equivocado que me he acertado, que las que he acertado. Pero aprendiendo de mis errores, he ido haciendo las cosas mejor. Por ejemplo, este libro, yo lo considero un gran error. Aunque es cierto que sirvió a unas escuelas de élite para armar su currículum y a otros cuantos para interesarse y se vendieron 20,000 copias, lo más valioso que yo saqué de aquí fue aprender de las personas que no pudieron enseñar este currículum. Y eso es lo que me llevó a escribir este libro. Y este libro, que en cierto sentido superaba los errores del anterior, también fue un error. Y eso fue lo que me permitió escribir esta teoría. Entonces, yo creo que los gobiernos están hechos. Yo he trabajado con muchísimos gobiernos. Muchos de mis exalumnos han sido ministros, viceministros de educación, gente que trabaja con gobiernos. Son personas como nosotros, iguales, de carnes y huesos, que se equivocan, que tienen aciertos y que pueden aprender, como podemos aprender todos. Entonces, yo creo que el desafío, más que esperar que haya un gobierno, digamos, que lo sepa todo, que no se equivoque o que sea santo, es crear una interlocución para ir aprendiendo con los gobiernos. Y esa es la idea del diálogo informado. La idea del diálogo informado es crear las condiciones que nos permitan a todos aprender juntos. Entonces, mi experiencia con los gobiernos ha sido que dentro de los gobiernos la gente tiene la posibilidad de aprender. Y yo creo que el desafío está en uno, en crear las condiciones que permitan eso. Yo creo que esa actitud, esa es la tesis del diálogo informado, en dos platos. Y eso es lo que me ha permitido que una reforma nacional en México esté basada en el conocimiento que generamos en la iniciativa global y que la reforma de currículum de Brasil esté basada en el conocimiento que hemos generado. Si yo partiera de la premisa de que la gente que está en el gobierno es inepta o no puede aprender o algo así, no habría posibilidad alguna de interlocución. Así que yo creo que siempre es bueno esperar lo mejor de los demás y más bien antes que preguntarse o enfocarse en las limitaciones de los demás, preguntarse qué más podría hacer uno para poder ser útil, ¿no? Y interesarse en las limitaciones de uno, que son las que sobre las que uno puede actuar. ¿Cuál considera que podría ser el mayor obstáculo para implementar el currículo global? Yo no creo que hay necesariamente mayor obstáculo,
pero sí creo que hay un tema al que hay que atender. Y el tema que hay que atender es el temor de los profesores de hacer cosas que son nuevas. Lo que yo he encontrado, les voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos desarrollando este curso, que nos tomó, como les dije, 2 años y medio, nos reuníamos cada 3 o 4 semanas con lo que eventualmente fueron los primeros directores de departamento de la Escuela Avenues en Nueva York. Y esto era gente muy bien formada, gente que venía de trabajar en escuelas de elite como Andover, Exeter, de las escuelas más prestigiosas de este país. Y no se me olvidan algunas de las conversaciones. Me acuerdo una, en el 2º grado se estudia el tema de la pobreza. Y me acuerdo que me dice esta profesora, profesor, ¿a usted cómo se le ha ocurrido que a un niño de 2º grado se le puede hablar de la pobreza? Y yo le dije, profesora, ¿y a usted cómo se le ha ocurrido que no es posible? Y dice, bueno, es que eso no se puede hacer. Digo, ¿por qué? Porque nosotros no hemos hecho eso nunca. Digo, bueno, eso me queda claro, pero eso no me contesta que no se puede. Bueno, es que no lo van a entender. Digo, depende cómo se lo explique. Es que se van a deprimir, depende cómo se lo enseñe. Es que los padres se van a oponer. ¿Cómo sabe usted? Bueno, el hecho es que desarrollamos el 2º grado, le enseña a los niños, le introduce a los niños el tema de la pobreza, y no solamente los hace pensar en la pobreza, los lleva poco a poco a involucrarse de forma solidaria con compañeros pobres para juntos trabajar por la educación de esos niños. Absolutamente posible, y lo estamos haciendo. Los niños de 2º grado no son tontos. Los estudiantes, ha sido mi experiencia, tienen la capacidad o bien de elevarse a las expectativas más altas que uno tenga sobre ellos, o de descender a las expectativas más bajas que uno tenga sobre ellos. Y si uno piensa que un estudiante no puede aprender ciertas cosas, claro, no las va a aprender, por supuesto. Entonces, ¿dónde está el obstáculo? El obstáculo está en los prejuicios de los profesores sobre lo que es posible y lo que no es posible. Y lo que yo he aprendido a ese respecto es que hay 2 caminos. Uno, hacer más cosas apoyándose directamente en los estudiantes, sin pasar por los profesores. Y 2, crear procesos que le permitan a los profesores poco a poco ir desarrollando su capacidad, porque en la medida en que tengan capacidad, tienen confianza. La falta de confianza en el fondo es el reconocimiento de la falta de capacidad. Entonces, claro, esa es la razón por la que este libro fue un gran error, porque si la superintendente hubiera insistido en decirle a los profesores que no sabían enseñar de pandemia, usted tiene que enseñar de pandemia, los iba a hacer el ridículo. Los profesores iban a quedar en evidencia frente a sus alumnos de que estaban enseñando una cosa que no entendían. Entonces el error no era de esos profesores, el error era mío, de no hacer un proceso más gradual que poco a poco construya la capacidad de los profesores para enseñar esto. Ahorita la pregunta era como negativa, ¿no? Obstáculo. Esta dice, desde su perspectiva y experiencia, teniendo en cuenta la dinámica social a la que nos enfrentamos en el mundo actual, ¿cuál pudiera ser el futuro que le espera a la educación global? Muy bueno. Yo creo que el riesgo no es que haya un futuro para la educación global. El riesgo es que terminemos con una humanidad dividida en 2 clases. Una clase de personas con una enorme capacidad digital, con una gran comprensión, verdaderos ciudadanos globales, y otra clase completamente desconectada de estas cosas. Y en cierta manera eso es lo que ocurre. Lo que yo observo, y es la razón por mi énfasis en que trabajemos con escuelas públicas, es que muchas escuelas privadas, escuelas como las que he descrito, no han tenido ninguna dificultad en acoger mis ideas, en adaptarlas, en llevarlas a la práctica. Entonces ahí no está tanto el desafío. El desafío está en asegurar que esta no es la próxima gran brecha, como la brecha digital, porque sí creo, para regresar a este informe del Consejo Nacional de Inteligencia al que me refería al comienzo de mi charla, que la fragmentación social es uno de los grandísimos riesgos globales que tenemos. Esa fragmentación ciertamente pasa por lo que las escuelas hacen. Entonces yo creo que no hay duda de que hay escuelas haciendo un trabajo magnífico, educando personas que comprenden los riesgos globales, que comprenden los objetivos de desarrollo sustentable, que les importan, que tienen capacidades. Pero nosotros no vamos a lograr un mundo mejor si 10% de la población entienden esto. El tema es que cada ser humano, tenemos que aprovechar ese grandísimo logro de esa revolución silenciosa más importante que ha vivido la humanidad, en hacer de la escuela una experiencia universal para que esa escuela de verdad empodere a las personas. Y empoderarla significa darles una educación integral, que significa una educación global. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que sí creo
es que una escuela sola le va a tomar mucho tiempo hacerlo. Es más fácil hacer eso si las escuelas están en red, y es mucho más fácil si esas redes tienen una universidad que es parte de la red. Y ya para ir terminando, ya ahí quedan algunas preguntas, pero son más o menos repetitivas. O sea, ya las ha logrado contestar en el dinámico. Esto es una pregunta mía, ¿no? Y es que me gustaría, nada, que brevemente abundar un poquito sobre esos dos libros que usted ha escrito recientemente, el que se llama Education Calamity, Learning and Teaching During the COVID-19 Pandemic, y Liderando Sistemas Educativos durante la Pandemia, que nos hable un poquito de esos libros, porque ese tema es bien interesante y Miren, bien actual. yo lo que les animo es a que ustedes escriban un libro como este. Y yo lo que voy a compartir con ustedes es el método, ¿ok? Entonces, porque el método ilustra mucho de lo que yo he tratado de decir hoy, de cómo conectar el outreach, la extensión, la docencia y la enseñanza. Yo enseño un curso todos los otoños sobre política educativa, donde mis estudiantes aprenden a analizar política educativa. Y entonces el otoño pasado yo les dije, mira, aquí la humanidad está viviendo una crisis muy seria y nosotros tenemos que ser útiles. Así que ustedes van a aprender a hacer política educativa, ayudando a hacer política educativa en relación a la pandemia. Entonces les dije, van a trabajar en grupo y se van a buscar un cliente. Ese cliente es la Secretaría de Educación de Quintana Roo en México, la Secretaría de Educación de Jalisco en México, la Asociación Empresarios por la Educación en Guatemala, la Secretaría de Educación en Bangladesh. Se buscaron varios. Y les dije, ustedes van a trabajar durante todo un semestre mientras aprenden a hacer política, ayudando a esos gobiernos a hacer dos cosas. Primero, a entender qué impacto educativo ha tenido la pandemia, porque no se puede resolver un problema que no se entiende. Y eso es una tarea analítica. Ustedes van a desarrollar y a perfeccionar sus capacidades analíticas haciendo análisis para el gobierno. Y segundo, ustedes van a decir, ok, ¿qué alternativas hay para mitigar este impacto educativo, para seguir enseñando en contexto de pandemia en esos sitios? Y ustedes van a leer literatura. Claro, ayudó el que yo llevo un año haciendo estas cosas, entonces tenía cómo orientarles sobre ese tema, ¿no? Pero básicamente el trabajo lo hicieron los estudiantes. Yo los orienté en esto y se pasaron un semestre. Y después de que lo hicieron, lo presentamos los resultados en una conferencia en donde los discussant eran gente como, por ejemplo, la directora de educación de UNESCO, el director de educación de la OCDE, el director de educación del Banco Mundial. Y todos me dijeron, qué cosa más maravillosa. Ver primero lo sistemático de la manera de ayudar a pensar cómo seguir enseñando. Si, nos decía Andrea Schleicher, dice, si todos los gobiernos con los que yo trabajo pensaran así, los problemas serían mucho menos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta metodología? Ofreciéndole unos socios a los gobiernos para que sean sistemáticos y disciplinados pensando el qué hacer en este momento, lo cual a un gobierno que está en crisis le es muy difícil, porque tienen como muchas cosas que les vienen a la vez, como el que está en un barco que se está hundiendo. Entonces, ¿qué feedback recibí yo de los que fueron discussant? Esta capacidad tenemos que instalarla. En un momento de crisis es particularmente importante ser disciplinado, pensar de forma ordenada. Y eso lo pueden ayudar a hacer unos estudiantes. Segundo, claro, son estudiantes de posgrado, ¿ok? Quiero insistir esto. Segundo, los gobiernos dijeron, para nosotros fue valiosísimo el tener estos 4 estudiantes como consultores que tenían detrás a su profesor y a su equipo de docencia, apoyándoles como que nos hubieran dado unos consultores de una firma consultora ayudándonos cuando nos hacía falta ayuda. Pero los que más ganaron fueron los alumnos, que aprendieron que en un momento de crisis ellos tenían cosas que aportar, que aprendieron que eso es lo que se espera de ellos, además, que los problemas no los resuelven otros, sino ellos. Bueno, terminado el trabajo, yo les dije a los muchachos, ok, ahora tenemos que publicar el libro. Y lo tenemos que publicar rapidito. Ahora ustedes tienen que ver qué pasó y vamos a escribirlo porque aquí ayudaron en total a 10 sitios. O sea, eran 40 y pico muchachos, 10 equipos de 4. Pero obviamente el mundo es mucho más grande que los 2 sitios donde trabajamos. Digamos, esto hay que escribirlo porque mi meta es inspirar a otras universidades a que hagan lo mismo. Si nosotros logramos que esas 30.000 universidades, solamente un profesor haga lo mismo con sus alumnos, vamos a ir saliendo bien de esta crisis.
Entonces escribieron sus capítulos, por supuesto, yo trabajé con ellos, lo publicamos rapidito y como les decía, aproveché que participo con la UNESCO y teníamos esta reunión de ministros y le dije a la directora de UNESCO, digo, mira, ¿te acuerdas los trabajos de los que tú fuiste discosa? Digo, claro. Ok, hicimos un libro. Yo lo quiero presentar en la reunión. Claro, por supuesto. Dáselo a los ministros. Esta mañana estaba hablando con la presidenta de Etiopía, que es la chair de la Comisión de Futuro de la Educación. Me dijo, Fernando, qué libro más bueno. Nos ha ayudado muchísimo el poder pensar cómo hacerlo. Bueno, la invitación que yo les hago aquí públicamente es que ustedes hagan lo mismo. A que ustedes como universidad se busquen una asignatura o varias, identifiquen municipalidades en Puerto Rico, instituciones educativas que necesiten un poquito de ayuda y en el contexto de algún curso que ustedes tengan, pongan a sus alumnos a ayudar y que después escriban el libro y circulen el libro. Ustedes no se imaginan la felicidad de los alumnos. Les están mandando el libro a los papás, a los tíos, a sus amigos, se ven escritos en el libro, está bien, pero yo no tengo duda de que esta experiencia los va a marcar para el resto de su carrera profesional. El recordar no el libro, el recordar que en un momento de gran necesidad ellos hicieron algo. Porque aunque lo que hicieron es pequeño, lo que hemos hecho es pequeño, en un momento de enorme necesidad, las pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia. Y yo creo que a las universidades nos toca identificar cuáles son esas pequeñas acciones que todos podemos hacer. Wow, inspirador eso. Nada, no sé, no hay más preguntas por allí en el escenario. Hay algunas que pues ya se han contestado de una u otra manera. Así que de verdad, bien interesante eso que nos ha planteado y nos pone en reto a la universidad a involucrarnos en esos problemas y mirar cómo podemos convertirnos en una opción para ayudar. Eso es importante. Así que le agradezco a nombre de la universidad, a nombre de los estudiantes de la escuela y del Colegio de Educación, su aportación en esta noche. Bien especial la ayuda que le está brindando a la estudiante Olga Molina, que es estudiante de nuestro programa doctoral, que me ha hablado maravillas de usted y de su disponibilidad para ayudar. Así que yo creo que el conocimiento está para compartirlo y usted es un ejemplo de eso. Así que muchas gracias por su excelente ponencia y por ponernos a pensar y a mirar cómo esos pensamientos los llevamos a la acción. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por la oportunidad, por el privilegio de estar con ustedes y sobre todo por el trabajo que hacen en educar ciudadanos comprometidos, que estoy seguro de que lo hacen. Ciudadanos más interesados en preguntarse cómo pueden ser útiles a la sociedad y a quienes más lo necesitan, que interesados en mirarse al ombligo, en mirarse al espejo. Así es, así es. Muchas Gracias. gracias y gracias Adiós. a todos los que participaron Adiós. en la actividad. Nos vemos. Adiós. Buenas noches. Ok, buenas noches. Bueno, misión cumplida.